En Santiago capítulo 5, verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Bien. Nosotros hemos sido adoctrinados, enseñados, número uno, en que Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Él está atento de usted, de su familia, de sus hijos, de todo. Pero, ¿a dónde está la situación? ¿Cuál es el quid de las cosas que se presentan? Número uno, si usted no ha cuidado su amistad con Dios, si usted no ha cuidado su relación con Dios, porque hermanos, cuando yo veo, estudio la palabra y Dios me dice, pídame todo lo que quieras, pídame todo lo que quieras, que yo te lo daré. Pues yo tengo que tener una muy buena amistad con Él, ¿sí o no? Claro. Hermanos, la comunicación con Dios no se puede perder. No se puede perder. Ahora, más cuando nosotros tenemos un verdadero conocimiento de las cosas como son. Miremos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Son cosas que hay que entender, hay que ver y hay que tener mucho cuidado. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se va a qué. Bueno, entonces la responsabilidad de Él era vencer al diablo. Él ya lo hizo, ya se cumplió esa parte. Pero aquí tenemos que darnos cuenta cómo fue que Él lo venció. Y aquí empezamos a ver Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde usted tiene que ver si su vida corresponde a la vida del Señor Jesús. Ahí es donde tenemos que aprender. Porque si el Señor Jesús vivió lleno del Espíritu Santo y yo soy hermano de Él, ¿usted es hermano del Señor Jesús también? Entonces, ¿qué tenemos que vivir también? Lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde, hermanos, entra el problema delicado. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Todo lo que usted pida creyendo en oración, lo recibirás. Entonces, son tremendas enseñanzas. Pero dice que volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuche, hermanos, ¿quién guió al Señor Jesús? El Espíritu de Dios. Él lo tomó y lo llevó al desierto. Escuche, hermanos, ¿por qué? Porque le aseguro que uno en la cantidad de problemas que tiene, nunca quiere que Dios intervenga, sino la mente de uno, la capacidad de uno. ¿Cómo yo voy a defenderme? ¿Cómo voy a actuar? Pero nunca permitimos que Dios lo haga. El Señor Jesús no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, sino que Él obedecía al Espíritu Santo. Él fue llevado por el Espíritu Santo, porque aquí es donde tenemos que descubrir cómo es que realmente tenemos que vivir la vida cristiana. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo por una parte. En la otra parte encontramos de que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, estaba en el ayuno de 40 días. ¿Qué ayuno tenía él? ¿Qué ayuno tenía él? 40 días. 40 días. Ahora, ¿qué pasó en los 40 días de ayuno y oración? Porque es que nosotros nos gusta ayunar, nos gusta orar, pero resulta que nosotros no tenemos cuidado. ¿Qué se puede presentar en el ayuno? ¿Qué hace el diablo para que usted no ayune? Y cuando esté en el ayuno, ¿qué puede pasar? Tremendos ataques. Pero casi nosotros no. Yo voy a ayunar. Y llega un ataque del enemigo y usted inmediatamente se para, nomás orando. ¿Qué no quiere el diablo meterle en la cabeza cuando usted está orando?
que se levante, que se pare, que la puerta, que el teléfono, que muchas veces hasta le pone ira. Muchas veces hasta le acuerda quién sabe para allá con qué cosas y entonces usted como que la mente se le va hacia esos lugares. Nosotros tenemos que tomar conciencia, hermanos, que cuando hablamos de ayuno de oración, se van a romper ataduras, yugos, iniquidades. Se van a romper muchas cosas. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados para resistir al diablo. ¿Nosotros qué? Y el Señor nos ha dicho, vestidos de toda qué. Entonces no nos podemos descuidar, hermanos. Y aquí vemos que el Señor estaba en su ayuno. Pero esa palabra que dice, y era tentado por el diablo. ¿El qué tenía que ver con el pecado? Nada. Su vida, hermanos, desde que nació, por obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrado. Nació en toda la pureza, en toda la santidad, pero démonos cuenta cómo el enemigo se le fue por el lado de la tentación. Si nosotros no estamos saturados para que cuando el enemigo se aproxime a tentarnos, sino que usted le da lugar a la tentación, entonces el diablo le está enviando. Y en la vida cristiana sí que se ven casos muy delicados, pero muy serios, hermano. Mire, uno como pastor, si yo no tengo cuidado, hermanos, el diablo me tira con lo que pueda. Viene gente y se hace pasar por cristianos, especialmente mujeres. Se hace pasar por cristianas y ellas quieren que uno vaya y se acueste con ellas, cristianas. Son con unos cachos más largos que los del diablo ya. Son santas pero con cuernos. Entonces, el diablo les enceguece y les pone el deseo nada menos que con el pastor. Pero si el pastor no tiene discernimiento y reprende esa situación, ya deja de ser pastor porque se vuelve un adúltero. Entonces viene el diablo a tentarlo a uno. Y son innumerables las tentaciones que llegan. Entonces, ahí es donde uno tiene que darse cuenta realmente que entre más busque uno de Dios, mayor cuidado debe tener. El Señor estaba en su ayuno de 40 días y era tentado por el diablo. Ahora vamos a ver en qué lo tentó, para que usted más o menos entienda, conozca y sepa cuántas cosas se pueden presentar aún estando usted en ayuno de oración. Porque los hermanos están en ayuno de oración y entonces ellos no hayan a quién llamar, no hayan con quién contaminarse. Cuando uno está en ayuno de oración, no debe tener ningún trato. Ejemplo, un ayuno de 40 días. Dios se lo ha dado, usted lo hace, pero usted está en una comunión íntima con Dios. Porque ahí están los ángeles ministrando. Y otra persona que llegue puede tener alguna influencia, porque el diablo se le envía. Mire, el mismo diablo va, para no hablar tan largo, el mismo de Satanás va a ver cómo lo puede tentar. El mismo diablo. ¿Quién fue a tentar al Señor Jesucristo? Pues el mismo diablo. Y él estaba en ayuno y ¿qué? Pero llegó un momento en que él tuvo hambre. Y vea cuál fue el primero que llegó cuando él, escúchenlo, hermanos. Porque es que a veces nosotros tenemos ciertas necesidades o conflictos y en cambio de acudir a la palabra, entonces el diablo está listo a ver de qué manera lo tumba, de qué manera lo engaña. Entonces, el diablo le dijo, vea usted, no le dijo un ángel, no fue Pedro, no fue ningún apóstol, porque él estaba en un propósito. Amén. Él estaba, solamente el Espíritu de Dios le asistía. Pero en ese momento, mire, dos cosas el diablo quería derribar. La primera, que el Señor Jesús perdiera esa unción o esa llenura. Número dos, quería burlarse hasta del Espíritu Santo porque se le metió de una. Qué prueba tan delicada para la moral, para la conciencia y para el carácter del Señor Jesús. Qué prueba, hermano.
que es donde uno tiene que cada día que el Señor Jesús nos dé un carácter genuino. Porque ahí lo que vale es el carácter, no lo que le pasó a Sansón. Sansón perdió su carácter y perdió ser el hombre escogido para el momento. El mismo David, el rey David, hermano, le faltó carácter para enfrentar a Satanás cuando llegó a tentarle. Y eso es lo que sucede, hermano. Nadie está exento de la tentación, pero Dios ya nos ha preparado. Ya Dios nos ha enseñado y nosotros ya debemos de tomar medidas sobre eso. Amén. Entonces, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, lo desafió, lo retó. Di a esta piedra que se convierta, ¿qué? Que se convierta en pan. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo rechazó. ¿Cómo lo rechazó? Respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bien, ¿cómo usted va a reprender al diablo? ¿A palo, a piedra, a mordiscos? El único medio a que Satanás tiene el respeto es a la palabra de Dios. ¿A la palabra de quién? A la palabra de Dios. Entonces, si usted usa otro medio, no le funciona. Así de sencillo. Entonces, corríjase, hermano. Porque usted siempre está preguntando, hermano, y está hablando con sobre todo con gente que no es espiritual, que no busca de Dios, y pidiéndole usted consejos a una persona que no busca de Dios, pues le puede hasta el mismo diablo un consejo. Aquí el diablo quería darle consejería al Señor Jesús. Él tuvo hambre. Y el mismo diablo le dice, oiga, pero como usted es el Hijo de Dios, demuestre, convierte estas piedras en pan y listo, arreglado el problema. Pero como el Señor Jesús no vino a obedecerle al diablo, sino Él vino a obedecer al Padre. Usted ya tuvo la experiencia de servirle al enemigo, de estar agarrado por él. El Señor Jesús lo sacó de ahí. Ya usted no le puede servir al diablo. Entonces nunca más le obedezca. Ahí para todo, hermano. Que se le presente la princesa, rechácela. Es un demonio que el diablo está usando. Es un espíritu que usa ese cuerpo. Que viene, hermano, la avaricia. Corríjase. Corríjase. Porque si algo que Dios nos bendice es para invertir en el reino de Dios. Claro. Por eso, hermanos, cuando el pueblo americano invertía tanto en la obra, el mundo entero llegó a creer que el evangelio era de los gringos. ¿Cómo sería, hermanos, lo que esa gente apoyaba la obra? Y cómo Dios les bendijo para hacerlos potencia. Porque, hermanos, si nosotros no invertimos en el reino, ¿en qué está usted invirtiendo? ¿En placeres? ¿En vicios? ¿En mujeres? ¿En enfermedades? Hermanos, que eso es lógico. Si uno no invierte en la obra, que es donde está la bendición, donde está la gloria de Dios, ¿en qué más va usted a invertir, hermano? Entonces, Dios le ha dicho, yo doy la semilla al que siembra. Y Dios le ha dicho una máxima, que mire, una madrugada, me estuve esa palabra toda una madrugada, no dormí pensando en esa palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces yo puedo entender cómo uno lo hace con alegría, cómo lo hace uno con amor, cómo lo hace uno con gozo. Pero ¿de dónde viene la raíz? De que Dios dice, te felicito, te admiro, porque tú entiendes la bendición cuando tú das. Porque Dios dice, dad y se os dará. Entonces Dios está atento a suplir. Porque Dios no quiere que usted se decaiga de esa palabra. Si usted dice bienaventurado, usted no va a perder esa bienaventuranza, ese regalo, ese galardón. No, papá, dame más porque estoy feliz invirtiendo. Mira lo que estamos haciendo. Mira la obra, mira la televisión, mira la radio. Se están viendo hechos reales. Entonces,
Dios dice, eso quiero que el mundo sepa, de que mis hijos me aman y no como los paganos. Los paganos hacen estadios, coliseos. Todos esos escenarios, hermano, para que le den la vuelta al mundo. Pero eso es porque el mundo ama lo de ellos y quiere mostrarse al mundo. ¿Qué diríamos nosotros? Mostrémonos para que el mundo vea que Cristo está en nosotros, hermano. Para eso Dios nos ha llamado. A Daniel, que Dios le dijo, amado. Y el problema era grave porque tenía que interpretarle el sueño, ¿a quién? Al faraón. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que él tenía que ser el intérprete. No pudieron los hechiceros, no pudieron los magos, nada. Así le pasó a Moisés. Ni los magos ni los hechiceros pudieron, hermano. Entonces, el faraón quedó en vergüenza y Nabucodonosor quedó en vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios le reveló tanto a Moisés en Egipto y a Faraón cuando el pueblo estaba cautivo. Dios tomó a Daniel para darle esa revelación, para libertar al pueblo y para decirle a este hombre, su reino ya ha puesto fin. Era algo tan delicado. Pero Daniel era un hombre que se disponía al ayuno y oración. Para esa revelación hizo un ayuno parcial de 21 días, ni manjares, ni cosas suaves. Pero vea usted lo que Dios le dice. Daniel, desde cuando dispusiste tu corazón a buscarme, inmediatamente estoy atento. Entonces son cosas que uno necesita, disponer su corazón. Amén. Y aquí para enfrentar al maligno hay que estar lleno de ¿qué? Pero no porque usted está ayunando, orando, está exento de una tentación. No, hermano. Es cuando más el enemigo quiere hacerle perder a usted esa bendición que Dios tiene a través del ayuno y la oración. Mire, hermano, si hay alguien pervertido, cuando uno le sirve a Dios es el diablo. Ocupe usted el cargo más pequeñito que sea en la iglesia. Pero el enemigo no haya como, hermano, sembrarle la cizaña. En cambio, usted ser mejor, queda frustrado. Al quedar frustrado el día que Dios le llame, entonces le va a preguntar, ¿y por qué decaíste tu semblante? ¿Qué le pasó? ¿No es que así le pasó a Caín? Caín fue a presentarse delante del Todopoderoso y entonces llevó su ofrenda y todo, y Dios no la miró con agrado. Entonces le dice, Caín, ¿y por qué decayó su semblante? Si usted hubiera hecho lo correcto estaría feliz, pero como hiciste lo malo, entonces usted es el responsable. No supo proceder. Hermanos, estas son cosas muy delicadas. Por eso Dios le dijo a Daniel, y le dio inteligencia en la visión y en la palabra. ¿Qué le hizo falta a Caín? Sabiduría. ¿Qué le hubiera costado? En decir, mi hermano está bien porque él le da lo mejor a Dios. Voy a hacer lo mismo. No, él hizo lo contrario y se llenó de amargura. Esa es una herramienta que el diablo usa con tanto cristiano, que trabajaron, que sirvieron con un gozo, hermano, con una alegría, pero un día por X motivo, por cualquier situación, se dejaron engañar del enemigo y les sembró la cizaña. Y en cambio, ese agrado, esa felicidad, se la convirtió en odio. Desátese de eso y levántate, porque el día que Dios te llame, te va a pedir cuenta de eso. Por eso uno no puede dejar de servir al Señor Jesús. Hermano, uno no puede. Uno tiene que perseverar por encima de lo que venga. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el diablo le hizo la primera propuesta. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ojo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere hacerte muchas propuestas. Muchas propuestas. Hermanas, tengan cuidado. Hermanos, tengan cuidado con las propuestas del diablo. ¿Cuánta cantidad de hermanos han fracasado? Porque a través de una hermanita le hace una propuesta y el hermanito va y cae con ella. Y ambos se hunden. Y ahí de para allá no hay quien los levante. Ahí viven, van a una iglesia. Pero ¿qué pasó con el pecado? Hoy en día
existe una amistad ficticia y un amor vagabundo. En que en cambio el adúltero o la adúltera arrepentirse, le empiezan a pasar la mano como un animal cuando lo acaricia a uno. ¿Y el pecado qué? Si el Señor nos ha enseñado, bienaventurado aquel varón cuya iniquidad ha sido perdonada. Esa persona tienes que acudir al Señor Jesús para pedirle perdón por el pecado que ha hecho. No buscar un sabio que Él lo levante. Lo que Dios no planta no lo va a levantar nadie, hermano. Entonces tienen que demostrarle un amor ficticio. Y entonces ese supuesto cristiano empieza después. A mí me ha sucedido. He tenido que reprender, corregir gente que ha adulterado y que ha fornicado. Entonces ellos no aguantan la disciplina. Entonces van a otro lugar y le brindan ese amor humano, carnal, disfrazado. Y después me mandan una carta: pastor, ahora sí di en la verdadera iglesia. Allá me trataba usted bien fuerte, bien duro, y aquí sí encontré mucho amor, pastor. Ahora sí me están restaurando. ¿Pero quién? El hombre. A través de un amor mentiroso. Y lo que pasa con ese amor ficticio y mentiroso es que esa persona, mientras Dios no le resuelve el problema, se destruye. Y esa gente que me ha enviado cartas, les he hecho un seguimiento. ¿Y sabe dónde están? En el mundo, con 3 y 4 muchachitos de uno y de otro. ¿Para qué aparentar, hermanos? ¿Para qué confiar uno en un amor ficticio de una persona que lo va a levantar? Entonces ya no es Jesucristo el que hace la obra, sino es el pastor. No, hermanos. No cambiemos la gloria de Dios por la de los hombres. Y hay mucha gente que está así, engañada, porque le brindan un amor ficticio. Un amor ficticio. Eso es como uno, hermanos. Usted tiene un dolor, una pena. Ore y ayune, Dios se la saca. ¿Sí o no? Porque esos ataques son delicadísimos, hermano. Entonces uno tiene que mirar con cuidado. Yo vi un muchacho recién convertido. Se le vino el diablo con furia. Le mató a un muchachito. Dios permitió. Ahí son problemas de Dios. El hermano entró en ayuno de oración. Dijo: papá, si tú quieres llevarse al joven, hágalo. Si no ha de ser para tu gloria, si no ha de ser... Tú lo enviaste aquí. ¿Quién más que tú sabe el destino de él? La mujer lo estaba oyendo y se le levanta y le dice: usted está de acuerdo que el niño se muera, ¿no? Él estaba en ayuno de oración. La otra estaba en la carne. La una tenía el Espíritu de Dios y la otra la tomó un demonio. Lo cierto fue que el niño murió. Después llama a la esposa y le dice: usted le pidió a Dios que se muriera. Qué ataque tremendo. No solamente entró en ayuno y oración, sino que también se ganó el ataque de la mujer. Y eso le costó a la mujer, para llenarse más de odio y de amargura, a llegar a decirle a Dios que la llevara. Cuando usted no asimila un ataque, llegan mensajeros del diablo a azuzarle, a decirle cosas, a decirle porquerías, pero cosas terribles, hermano. No le van a decir cualquier cosa, van a inventarse cualquier situación. El todo es destruirle. Pero cuando usted persevera y es fiel, Dios le empieza a dar la sabiduría y usted empieza a ver todo claro, que lo que le han dicho era pura mentira. Entonces ya, hermanos, por ese lado, deslígate y solamente estudiemos la palabra de fe, porque ese es el ejemplo que el Señor nos dio contra Satanás. Usemos la palabra. Ya no nos vamos a dejar, hermanos, llenar la cabeza de cosas que no son, de cosas que no tienen ningún fundamento, hermano. Cosas que no son y que a la larga usted mismo se va a dar cuenta. A la larga se va a dar cuenta. Es como los chismosos. Hablan del uno del otro, después lo llaman a ver qué pasó. Hermano, yo no dije nada. Ay, hermano, perdóneme, que fue que fulanito me contó.
Pero no es el detalle del perdón, sino las consecuencias de lo que uno puede hacer con la lengua. Eso es tan delicado, hermanos. Entonces, el diablo le dijo, le lanzó la propuesta: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, yo tomo la palabra al contrario para avergonzar al diablo. Yo digo, ¿cómo será el Señor Jesús de poderoso que hasta el diablo cree que las piedras se las convierte en pan? ¿Cómo será el Señor de poderoso, hermano, que hasta el mismo diablo cree que Jesucristo convierte unas piedras en pan? Hay poder en el nombre de Jesús. Tremendo eso, hermano. Claro. El error de Satanás fue haberle dicho, en otras palabras, que lo complaciera. Pero el diablo sabe hasta dónde Jesucristo es todopoderoso. Que va a pedirle que le convirtiera en unas piedras, ¿qué? La respuesta, hermano, no se nos olvide, es la palabra de Dios. Hermanos, créanme que no hay algo más poderoso que la palabra de Dios. ¿Le queda muy claro eso, hermano? No hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Que eso, hermano, nunca se le olvide de su corazón. Hermano, que alguien va a hacerte daño, tome la palabra y póngala ahí como escudo. Listo. Que el enemigo te va a amenazar de muerte. No, Señor, use la palabra. Mire la enseñanza, Señor Jesús. Pero Satanás está escrito. Y ante la escritura no se puede hacer otra cosa, hermano. Está escrito. No solo de qué, sino de toda palabra de Dios. Hermano, qué riqueza la que no hemos usado, que es la palabra de Dios, hermano. Mire cómo el diablo salió en vergüenza, ¿sí o no? Bueno, luego le llevó el diablo a un alto monte. Ahí sí la veo yo como, ahí se me pone la piel de gallina. ¿Por qué, hermanos? Porque estas son cosas ya demasiadamente fuertes. Demasiadamente fuertes. Como para ver qué reacción hace uno. A ver qué reacción. Una cosa es la parte humana y la parte de la mente. Yo recuerdo, hermanos, antes del secuestro, yo mismo me ponía a practicar, yo mismo solo. Me decía, bueno, Señor, lléname de poder. Cuando estos me agarren, yo levanto las manos y seguro que se van para el piso. Entonces yo estaba confiado. Eso era lo que yo pensaba. Pero cuando me agarraron y ya me internaron en el monte, entonces entendí que ahí la pelea era cuerpo a cuerpo. De espíritu a espíritu, hermano. Ya tuve que entender que no era tanto que caían al piso, sino que Dios quería cosas más grandes que yo hiciera y que Él me usara para su gloria. ¿Entiende, hermano? Porque si no, a veces usted dice, ay, pero Señor, te ayuné y no pasó nada. Te oré y no ha pasado nada y no me da nada. No, hermanos, miremos el fondo para emplearnos más a fondo. Amén. Amén. Claro, es que, hermano, mire, Daniel tuvo algo, la fe, pero dice que Daniel tuvo vigor y que Daniel usó también, aparte de la fe, la fortaleza. El hombre se animaba, no puedo dejarme derrotar, no puedo dejarme hundir, no puedo caer. Ese es el idioma que nosotros tenemos que usar. Frente a cualquier tentación, no puedo caer, no puedo dejarme arruinar tampoco. Pero ora usted más intensamente. Porque es, hermanos, un hombre de oración, una mujer de oración metida con Dios es algo tremendo. Usted viene aquí a la iglesia, recibe la palabra, Dios le habla, usted se va para su casa o a lo que tenga que hacer y ratico que el que, Padre, úngeme, lléname, más, glorifícate, más, derrama, más. Y empieza usted, hermano, a profundizar hasta ver la victoria. Pero si usted sale aquí de la iglesia con una enseñanza y se encuentra con uno que está en la carne, uy, hermano, qué bonita enseñanza. Sí, mija, pero es que yo voy a hacer tal cosa. No, el Espíritu le guía a usted. ¿A dónde le llevó el Espíritu del Señor? Al desierto a orar solo. Escuche, hermano. Él no estuvo atendiendo a ver qué le decía Pedro, con la lengua larga que tiene el Pedro. Lo había envuelto, hermano.
No, él dependió del ángel de Jehová. Escuche, porque hay momentos en que usted tiene que aprender a resolver esos problemas tan delicados. Que el Espíritu de Dios lo tome, hermano, no le comparta a nadie nada, sino usted busque la victoria que Dios la tiene. Después de que Dios le dé la victoria, compártala. Mientras usted esté en lucha, hermano, cierre sus oídos al hombre y abra el corazón al Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos alaban al que vive? A su nombre. Entonces le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Claro. En ese momento él no contaba que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, a quien le estaba ofreciendo cosas, es el heredero. Que Dios le dio una escritura de confianza al querubín. Y entonces él tomó la escritura de confianza a robarse las cosas. Por eso es que le promete a la gente: lleven droga, que con eso se vuelven ricos. Y después se la cobra con la muerte, o en la cárcel, o en problemas. Es un ilusionista, es un mago tenaz el diablo. Entonces él usó su ilusionismo. Claro, el día que Dios lo creó, creó el oro, las piedras preciosas, toda la vanidad del mundo, hermano. En que el diablo la convirtió en vanidad, pero Dios lo creó y le creó toda la música. Entonces a él le quedaron las ínfulas. No, él estaba pensando que todavía estaba ya como hijo. Escúchelo, eso le pasó a Sansón. Sansón le quedaron las ínfulas y el Espíritu de Dios ya no estaba con él por el pecado. Escúchelo, hermano, que ayer nosotros tenemos ínfulas de que realmente Dios está con nosotros y resulta que le hemos fallado y ya Dios no está ahí, hermano. Este te da las ínfulas. Mire lo que le ofreció. ¿De dónde iba a sacar el diablo riquezas? Hermano, es como decir usted: es que yo nací por la voluntad divina, hermano. Y cuando se están uniendo el papá y la mamá, ahí el embrión, cuando fuiste engendrado, Dios estaba presente. ¿Y cómo será el conocimiento tan profundo en el espíritu que el salmista dice: y mis ojos vieron el embrión? Tremendo, hermano. Oiga, tremendo. Mire hasta dónde Dios le muestra al hombre aún cómo ha sido engendrado. No lo que la ciencia dice, que es la evolución y un poco mentiras. No, hermano. Conságrese cada día más y verá que Dios le muestra a usted cosas que usted queda sorprendido, hermano. Cosas poderosas, hermano. Cosas sublimes que no han llegado al corazón de quién. Bueno, entonces le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Si el Hijo vino a rescatar todo. Papá se la entregó, pero lo echó. Dios le entregó su salvación, no la vaya a botar. No se descuide, hermana. Dios le entregó a usted todo el poder. Mire a ver qué está haciendo con él. Dios le ha dado la vida, mire a ver si está honrando a Dios, que es lo que el hombre humano no entiende. El hombre humano cree que la vida es de él, que puede hacer lo que quiera, que es como Dios estableció el matrimonio, unió al hombre y la mujer. Pero el diablo quiere decirle a la mujer que se revuelque cuantas pueda, que el hombre también puede conseguirse 2, 3, 4 y 5. Esa es la ley del diablo. Pero la palabra de Dios no. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con la palabra. Amén. Entonces uno ve en los hogares que el diablo los pervierte para blasfemar contra Dios y para que la gente cometa errores. Pero usted, que es conocedor de la palabra, usted se queda en obediencia a Dios y punto. ¿Sí o no? Bueno, listo. Entonces, le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Escuche, hermanos. Escúchelo, por favor. ¿Por qué, hermano? Qué mentira tan tremenda del diablo. Pero cuánta gente está engañada. Millones de estrellas del mundo, millones de ricos que le han entregado el alma al diablo y aparentemente tienen dinero porque hicieron un pacto, pero mueren y terminan en la condición más vergonzosa, hermano.
más terrible, más trágica, más tremenda, hermano. Esa es una gloria ficticia. Esa es una gloria del infierno. Así termina. En un infierno horrible, en unos problemas tremendos. Pero en cambio Dios le da una bendición y uno vive feliz con la gloria de Dios. Libre de culpa, libre de remordimientos, una conciencia clara. A su nombre. Entonces hay que entender cómo en un momento el diablo puede cambiar a una persona. Aquí intentó y se le fue al Señor Jesús, pero no pudo. Para que usted tome nota de eso, hermano. Cómo una persona en un momento puede cambiar. En un momento. Por eso es que, hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque uno no sabe en qué momento el enemigo le puede cambiar la mente. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, el enemigo lo intenta, propicia, a ver cómo, y la persona se detiene. En cambio, el que no tiene a Jesucristo en el corazón, el diablo le propone una mujer espampanante, y ese se va en pos de esas naguas. Deja la esposa, que es una mujer santificada, purificada, lavada por la sangre de Cristo, y va, porque la persona que lo hace y la que se brinda no es que sea muy católica. ¿Sí o no? No es muy santa, ¿sí o no? Claro, porque es que, hermano, el Espíritu de Dios, ¿cómo va a permitir? Si usted es nutrido por el Espíritu de Dios, recibe el alimento de parte de Dios, y luego llega un demonio a hacerle a tomar algo a usted. No, hermano, eso eso no cabe dentro de la moral cristiana. Eso cabe dentro de la gente que se une. Por eso, hermanos, cada día que nos caminamos el camino de la fe, encontramos que nos falta mucho camino por recorrer, hermano. Que hemos tenido experiencias de una y otra, y oramos, y entre más oramos, hermano, más descubrimos que nos hace falta mucho más para llegar a la plenitud. Que nos hace falta mucho, hermano. Y por eso no podemos, hermano, dejar el camino de la fe un instante. Usted se da cuenta, usted ayuna y ora. Pero usted está haciendo capital en el cielo. Nada de lo que usted haga en oración, en ayuno, que estamos en luchas, todo, pero usted está capitalizando. Cuando Dios le plazca, hijo, tu problema está resuelto, como lo hizo con Daniel. Daniel, te dispusiste, pero el diablo, el de Persia, imagínense, todas esas legiones de demonios vinieron a oponerse. Pero como yo estoy para ayudarte, mi siervo muy amado envié a Miguel, y entonces ahora le dio el mensaje y dijo el ángel, voy a acabar al de Persia, pero su problema está arreglado. Eso es lo más lindo. Busque de Dios, que tiene cuando Dios te dé la palabra, así es, hermano. Pero mire cómo debemos de cada día estar renovados, transformados, vivificados. Amén. Pero si el diablo llega a tentarte, ahí es donde usted tiene que tener cuidado, hermano. Cuando usted empieza a discernir que el diablo le ha engañado o ha hecho usted algo indebido, cuando todo se le quedó estancado. El Señor pone como ejemplo al mulo, no sea como el mulo. ¿Qué hace la mula? Cuando ve el peligro, no camina un paso. Así la maten a garrote. La mula no camina. Y si la persona que va, cuando ve que la mula se le rechaza, inmediatamente dice, hay una serpiente. Oiga, pero ¿cómo ese animal tiene un instinto? Dios, que es tan bueno, no quiere que las culebras maten las mulas. Menos más esa culebra del diablo te vaya a matar a ti. Tenga mucho cuidado. Entonces, cuando usted ve que lo que ha hecho le ha traído problemas, escándalos y cosas, deshágase eso. Deshágase de eso. Porque si usted sigue insistiendo, va a pagarla a usted, su familia, sus hijos,
¿Por qué? Porque ¿cuántos tienen personas a cargo? Y cometen un error. Y se estanca todo. Y después empieza todo el mundo a aguantar hambre. Eso es así, hermano. Todo el mundo entra en crisis. Entonces, cuando usted sepa que ya lo que ha cometido... No, hermano, deslíguese de eso ya. Mire al Señor Jesús aquí, enfrentado. ¿Y qué hizo él? Se dio cuenta que era un animal, el mismo diablo que lo quería destruir. ¿Y qué le respondió? Con todos los ofrecimientos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí le puso una disciplina que el diablo nunca la podrá cumplir porque es enemigo de Dios. Le dijo, usted tiene que adorarlo a Él. Hermanos, si el Señor Jesús le dijo al mismo diablo, mire, vete de mí, Satanás, vete. ¿Y cuál fue la palabra que le dio? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oye, tome esa palabra para usted. Al Señor Jesús le adoro, le sirvo con todo mi corazón, con toda mi alma. A Él tengo que adorar. No al pecado, no a la tentación. No. Porque hermano, eso se le convierte. Porque si uno comete un error, ¿con qué cara usted va a decir, papá, ayúdame? Le dice, deshágase del pecado. Uno pidiéndole a Dios que le ayude con el pecado en la mano. ¿Sí o no? Usted pidiéndole al Señor que lo bendiga y con la amante al lado. Cuando el Señor abomina eso. Entendamos, hermano, porque es que hay cosas que uno no... Es como los hermanos. Pastor, ore por mí. Ore. Y ellos, ¿por qué no vienen a orar, a ayunar? ¿Cuánta cantidad de hermanos están en la casa? En cambio, venir aquí a la casa de Dios, a ayunar y a qué más, a orar, a recibir esa palabra de fe, a demostrarle a Dios ese amor, así como Él metió la mano hasta el infierno para sacarte, tenemos que demostrarle a Dios con hechos que lo amamos con todo el corazón. A su nombre. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo. Oiga, pero qué diablo para perverso. ¿Cómo persiste Satanás hoy? Lo que le falta al cristiano, buscar de Dios, el diablo lo tiene para hacer caer al que sea, hermano. ¿Ah? Lo que a uno verdaderamente debería de persistir y perseverar y resistir al diablo hasta el final. Hermano, mire cómo el diablo persistió. Ya lo había reprendido en 2 oportunidades. Pero qué animal para sinvergüenza, ¿eh? Otra vez va y le dice, mire, ahora como no pudo llenarle de codicia, como no pudo que le obedeciera, entonces dijo, ahora sí, échate de aquí. ¿Sabe por qué lo hacía él? Porque el mismo diablo sabía de dónde lo sacaba el Señor Jesús. Entonces él sabía, Satanás sabe, porque el Señor Jesús donde lo encontraba en los enfermos, vete Satanás, vete, vete, vete. Entonces él se le metió por el lado amable. Escuche, otro peligro tremendo, que el diablo se le meta por el lado amable, por el lado cariñoso, por el lado sentimental. Ay, qué ojos azules. No, quédese así como está para la gloria de Dios. No, qué caderas. No, hermano. Ay, qué ternura. No, qué varón de Dios. Qué mujer de Dios, la ungida. Y el diablo va con todas sus garras. Va y le habla ungida con las garras escondidas. Y si le pone cuidado, se las mete toditas a desgarrarlo. Hoy propóngase en su corazón, no tengo que aceptar ninguna tentación del enemigo, ninguna propuesta. Todo lo consigo en la palabra de Dios. Todo lo tengo por la palabra de Dios. A su nombre. A su nombre. Escúchelo, hermano, porque esto es tan hermoso. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Y después de que le llevó y le puso sobre el pináculo del templo, si eres el hijo, échate aquí abajo. Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. O sea que el diablo sabe la Biblia o no. Ahí se la citó al Señor Jesús. El diablo se sabe la Biblia, hermano. Por eso hay tanto hereje, hay tanto pagano, tanto fornicario, tanto adúltero.
desempeñando ministerios, pero no son de Dios. Vuelva a leer, ¿quién conocía la Escritura? ¿Quién le estaba citando la palabra al Señor Jesús? El diablo. Mire cómo el diablo se copia. Claro, cuando el Señor Jesús le dijo, escrito está, él aprendió, dijo, ahora le voy a salir con la palabra, a ver si cae. Como no pudo de una manera, lo voy a hacer de la otra. Hermanos, con cuántas cosas no querrá el enemigo engañarte. No le haga caso a ninguna, que Jesucristo es tu Señor. La voz divina de la palabra. Vea usted cómo Él usa tantas cosas. Entonces, hermanos, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, hermano. Por un tiempo. Entiéndalo claro, hermano. Por eso el Señor nos ha dicho que hay que ser fieles hasta cuando Él venga. Porque el enemigo quiere meterse. Vea usted. Por eso, hermanos, la estatura espiritual no es de un día, es hasta cuando Cristo venga. Para que el enemigo no te vaya a doblegar. Yo quiero que entiendas esto, hermano. Mire, hermanos, y esto es una sola cosa. El espiritual ama lo espiritual. Porque mucho pastor cae con su supuesta secretaria. Porque resulta que la secretaria no es de la estatura, del respeto, del nivel moral y espiritual, sino es una mujer frágil, sencilla. Pero una mujer de Dios, nunca pasa eso. Nunca, nunca. Es edificación, es bendición, para que usted no se asocie con carnales, porque se mete con carnales y resulta una carnicería. Con espirituales, que ahí está en la gloria de Dios y no va a pasar nada. Pero meterse con carnales, gente disfrazada, ahí sí usted corre el riesgo de quedar de la lengua. Pero si usted se une con espirituales, no pasa nada. Tanto el pastor y la secretaria tienen temor de Dios. ¿Qué puede pasar ahí? Pero si uno de los dos es carnales, hermano, a la secretaria le toca volar porque dicen, tipo es un reproductor, oiga. No es un cristiano. Hermanos, yo quiero que entiendan esto ustedes. En el mundo dice, dime con quién andas. En el mundo. Escuche cómo la gente del mundo tiene sus proverbios y hermano. Y nosotros, lo mismo los jóvenes. Yo he estado enseñando a los jóvenes, hermano, hermana, si tienes un hermano, amigo que sea espiritual, que te dé ejemplo. No un carnal que te va a dañar. No un carnal que te va a proponer cosas. No un carnal que te va a ir a respetar. ¿De qué nos sirve tener un amor de mantequilla para llegar a caer en la desgracia? No, hermano. Entonces, buscad primeramente ¿qué? Y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted, hermano, cada día siendo formado en ese carácter, usted ve cómo Dios le responde. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado con la levadura de los fariseos, los hipócritas. Y fariseos son aquellos que dicen ser cristianos, pero se están metiendo cizaña. Son fariseos. Que llaman ser cristianos y si tú ayunas y oras y le compartes, no, hermano, ¿cómo va a ayunar? ¿Cómo va a aguantar hambre? ¿Quién le dijo? Empieza el diablo ahí. No, hermano, eso es un ministerio que Dios te ha dado. Eso no es que usted, si fuera por ayunar y orar, nadie le llegaría, porque a nadie le gusta. Más a la carne. ¿A la carne le gusta, hermano, que usted aguante? Uy, cuando siente hambre su hermano, así haya un pan de un mes, se lo come.
¿Sí o no? No da espera, pero Dios en su misericordia nos da el ayuno para poder triunfar. ¿Sí o no, hermanos? A su nombre. Damos la gloria a Dios. Entonces, hermanos, yo creo que han quedado resueltas miles o millones de peticiones en esta hora. Cuando los hermanos le preguntaron, pero ¿por qué pasa esto, pastor, cuando ayuno? ¿Por qué se levanta esto? ¿Por qué esto? Para triunfar. Si no se levantaran, no pasaría nada, ni usted tendría por qué esforzarse, no tendría por qué orar más intensamente, no tenía por qué buscar a Dios. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesús lo derrotó al diablo con todos los fierros, con todas las mentiras, con todo lo que vino, Él salió victorioso. Levanta tu mano y dígale, Señor, eso me agrada. Ayúdame, oh Dios, a ser un victorioso en medio de las pruebas, tentaciones, acechanzas, propuestas del enemigo. Señor Jesús, quiero más de ti, más de tu presencia. Pero hoy te pido con todo mi corazón, no me metas en tentación. No me metas en tentación. Líbrame del mal. No me metas en tentación. Líbrame del mal. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. No me metas en tentación. Líbrame del mal. Ayúdame a entender la palabra. A darme la revelación de la palabra. Porque hoy tú me has hablado que Jesús, tu Hijo, cuando estaba en ayuno, mire cuántas tentaciones el enemigo le acechó, le asedió. Ahí es para uno tomar nota y corregirse uno al máximo. ¿Por qué, hermano? Porque los hermanos a veces se quejan, pero pastor he ayunado, pero pastor he orado. Y aquí vemos cómo el enemigo se levanta. Pero como Dios te ha enseñado y Jesucristo es el ejemplo perfecto de nosotros, entonces venzamos todas las tentaciones. Y cuando se acabe todo, la gloria de Dios sigue contigo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Damos la gloria a Dios.